todos, bienvenidos, soy Manuel Gallo y en la sesión del día de hoy vamos a hacer un acercamiento a la responsabilidad del Estado y a los títulos de imputación, a la falla del servicio, al daño especial, al riesgo excepcional. Pues bien, para empezar debemos señalar que el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado lo encontramos consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. En ese artículo se establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Pero bien, ¿cuáles van a ser los presupuestos de esa responsabilidad? Tradicionalmente se han reconocido los siguientes. Primero, debe existir un daño antijurídico. Luego, un hecho dañoso. En tercer lugar, un nexo de causalidad entre ese daño antijurídico y ese hecho dañoso. Y por último, podríamos agregar el título de imputación de esa responsabilidad. Aunque jurisprudencia del Consejo de Estado ha venido desarrollando cierta teoría según la cual como presupuesto de esta responsabilidad se debe acudir solamente al daño antijurídico y a la imputación, separándose así de una constatación naturalística que depende meramente del causalismo, porque es que el nexo de causalidad es muy fácil de evidenciar cuando el hecho dañino consiste en una acción de un agente estatal, pero la causalidad no es tan evidente cuando el Estado tiene que responder o por el hecho de un tercero o cuando la responsabilidad se deriva de una omisión del Estado cuando se supone que debía actuar. Por eso es que ya esos elementos que mencionamos hace un momento de daño antijurídico, hecho dañoso y nexo de causalidad con el título de imputación se han venido refinando en cierta jurisprudencia al punto de solo hablar de daño antijurídico y de imputación. ¿Qué se entiende por daño antijurídico? El daño antijurídico es una lesión a un derecho, un bien o un interés protegido legalmente por el ordenamiento. Ese interés puede ser un interés individual o un interés colectivo. Asimismo, puede ser un interés pecuniario o un interés no pecuniario. En segundo lugar, para que esa lesión se entienda como un daño antijurídico, es necesario que quien sufre la lesión no tenga el deber jurídico de soportarla. Y finalmente, el daño tiene que ser cierto. ¿Qué es eso de que sea cierto? Que no sea una mera conjetura, que se pueda apreciar, evidenciar material y jurídicamente dicha lesión. Pasemos ahora a la imputación. Con la imputación, ¿qué se busca? Se busca establecer un fundamento normativo para endilgarle a una persona la obligación de reparar. Pero esta imputación se divide en dos elementos, la imputación fáctica y la imputación jurídica. Cuando hablamos de la imputación fáctica, a su vez, hay que diferenciar cuando el hecho dañino consiste en actos positivos, en donde la responsabilidad es responsabilidad por acción. Y ahí podemos acudir a la teoría causalista y esta imputación fáctica se nos vuelve casi en un sinónimo de nexo de causalidad. Y por otro lado, dentro de la imputación fáctica, cuando el hecho se da por omisión o por un hecho violento de un tercero, ahí sí abandonamos la causalidad y acudimos más bien a valoraciones jurídicas normativas, como por ejemplo criterios de imputación objetiva.
Por ahora vamos en la imputación fáctica, tanto por acción como por omisión. Por su parte, la imputación jurídica se pregunta sobre si existe o no existe la obligación de reparar el daño. Y para responder ese interrogante surgen los títulos de imputación, que son la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño especial. Arranquemos entonces con la falla del servicio. Se habla de falla del servicio cuando hay una violación del contenido obligacional que se le impone al Estado. Y puede ser infringido ese contenido obligacional, bien sea porque se deduce nítidamente de una norma que instituye con precisión aquello a lo cual está obligado el Estado, o porque así se deduce de la función genérica del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos hablar de un contenido obligacional concreto o de un contenido obligacional genérico. Su fundamento se encuentra en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, en donde se establecen los fines y los deberes del Estado. Ahí hablaríamos de ese contenido obligacional abstracto. Pero hay casos concretos, como en el de la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, porque podemos encontrar en la Ley 270 de 1996, en artículo 65 y siguientes, ese contenido obligacional y esa responsabilidad que se genera por el error jurisdiccional. El régimen de falla del servicio es un régimen subjetivo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Estado se exonera de responsabilidad si se acredita que actuó diligentemente. Debe precisarse que dentro del régimen de falla del servicio tenemos falla del servicio probada y falla del servicio presunta. En los dos casos, si se acredita que el Estado actuó de manera diligente, se exonera de responsabilidad. Pero en el sistema de falla probada, le incumbe al demandante probar en qué consistió la falla del servicio, es decir, probar la culpa del Estado. Mientras que en un sistema de falla del servicio presunta, el demandante simplemente debe probar la conducta estatal y se presume de entrada la culpa del demandado. En los dos casos, reitero, el demandado se puede exonerar de responsabilidad acreditando que actuó de manera diligente. Este es un tema que tiene que ver no con el cambio de régimen, sino más bien con la carga de la prueba en lo relacionado con la culpa. En el sistema de falla probada, el demandante tiene que probar tanto la conducta estatal como la negligencia. Mientras que en el de falla presunta debe probar la conducta estatal y ese nexo causal, si es que fue por acción con el hecho dañino, y se presume de entrada, ojo que es una presunción que admite prueba en contrario, se presume de entrada el actuar culposo por parte del demandado. Pasemos ahora al régimen objetivo de responsabilidad. Allí vamos a encontrar los títulos de imputación de daño especial y riesgo excepcional. A diferencia de lo que sucede en el régimen subjetivo, aquí el demandado no se exonera de responder simplemente demostrando que actuó de manera diligente. Dicho de otra manera, aquí aunque el demandado haya actuado diligentemente y de manera lícita, si derivado de su conducta se causó un daño, éste deberá responder.
Eso no quiere decir que necesariamente en todos los escenarios se le deba atribuir responsabilidad, porque incluso en el régimen objetivo se puede exonerar de responsabilidad demostrando una causa extraña, como lo puede ser la culpa exclusiva de la víctima, una fuerza mayor o un caso fortuito. Empecemos entonces esta sección con la explicación de el daño especial. Cuando hablamos de responsabilidad por daño especial es porque se generó un rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas. Y el fundamento de esa igualdad que debe haber frente a las cargas públicas lo encontramos precisamente en el artículo 13 de la Constitución Política. Como elementos esenciales de este título de imputación debemos marcar los siguientes. Se tiene que tratar de una actuación lícita. Una actuación lícita que se desarrolla en pro del interés general, del interés público. Pero a pesar de que es una actuación lícita y que va en pro del interés general, esa actuación ha generado un daño a una persona o grupo de personas. Y ese daño que se le genera a ese grupo de personas rompe con la igualdad de los ciudadanos frente a las cargas públicas y la ley. Aunado a lo anterior, se tiene entonces que acreditar ese nexo causal, ¿cierto? Esa imputación jurídica o fáctica entre el daño y la actividad legítima del Estado. Aunque los casos deben acreditarse de manera concreta, suele acudirse a este título de imputación en casos de expropiación o en casos de reserva de actividades estratégicas del servicio público, pero ahí toma importancia otro de los requisitos para que se pueda pensar en responsabilidad a través del título de imputación de daño especial, y es que no pueda encasillarse ese caso concreto en otro régimen de responsabilidad. Entonces aquí tenemos que ser claros, y el daño especial como título de imputación es subsidiario. Debe primero pensarse, por ejemplo, en la falla del servicio, y solamente si esta situación no encaja en una falla del servicio, ahí sí que puede llegarse a pensar en atribuir responsabilidad por el daño especial. Pasemos entonces al riesgo excepcional. Partamos de una premisa, y es que no hay diferencia entre la teoría del riesgo en materia civil a la teoría del riesgo en materia administrativa. De allí que el fundamento de este título de imputación lo encontremos por analogía en el Código Civil, en el artículo 2356, 2357 y 2354. Cuando hablamos de riesgo excepcional, es porque se está en desarrollo de una actividad lícita, pero que genera un riesgo para el guardián de dicha actividad. Y como éste se beneficia de esa actividad riesgosa, debe reparar el daño que se genere al concretarse algún daño. Ojo, que cuando hablamos de daño especial, también hacíamos mención a una actividad lícita que se realizaba en pro del interés general. Aquí hablamos de una actividad lícita que puede generarse en pro del interés público o simplemente una actividad que facilita el desarrollo ordinario de la actividad estatal. Y aunque insisto que debe analizarse el caso en concreto, suele acudirse a este título de imputación cuando se generan daños por el manejo de armas o en la conducción de vehículos estatales o en la construcción de obras públicas o en la explotación de empresas industriales. Bien, con esto llegamos al final de la sesión del día de hoy. Espero que hayan encontrado útil la información y nos vemos en una próxima oportunidad.